Bueno, buenas noches. Vamos nosotros a hacer una clase práctica de la especialidad de agronomía en, eh, desde la Unidad Educativa Amazonas, que está ubicada en la provincia de Orellana. Este trabajo se basa en la planificación y ejecución de una actividad eh, en la provincia de Orellana, como yo decía un momento, de la Unidad Educativa Amazonas. Esta clase práctica se implementa en el área de agronomía con el propósito de fortalecer las competencias técnicas de los estudiantes en el manejo de cultivos y prácticas agrícolas. Empezando la clase, diré que el objetivo es el de la enseñanza práctica a través de la parte teórica, ¿sí? De cultivos sostenibles, de metodologías para las prácticas de esos cultivos. Se busca garantizar la formación integral de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de competencias técnicas mientras se reintegra la teoría con la práctica en el ámbito agronómico. Es decir, los estudiantes aprenden mientras practican eh, estos cultivos, justamente que es el tema de esta clase. La actividad número uno tiene que ver justamente con eh, el desarrollo didáctico o metodológico. La clase práctica, el tema de esta clase es sobre las técnicas de cultivo y fertilización sostenible en la producción agrícola. El carácter del sistema de la clase se estructura de acuerdo a los componentes esenciales de objetivos, contenidos, métodos y formas de organización adecuadas. El desarrollo de la clase. Vamos a ver sobre introducción a los cultivos y las técnicas adecuadas. En primer lugar, las prácticas que van a hacer ellos va a ser en la hacienda El Pedregal, que queda en la ciudad del Coca, en la misma provincia de Orellana. Primeramente, vamos a ver el diagnóstico, justamente los conocimientos previos que deben tener los estudiantes sobre los cultivos perennes, que es el tema que nosotros estamos proponiendo. Y luego, la ejecución de la actividad, reflexión y evaluación del proceso, ¿sí? Entonces, justamente tenemos que luego de esta clase teórica, los estudiantes se dividirán en grupos y trabajarán en las distintas parcelas de la hacienda Pedregal, aprendiendo lo que se ha indicado en clase. Básicamente, ellos harán esa práctica con la supervisión de los empleados de la hacienda y del tutor de la hacienda del Pedregal. Además, participarán en la instalación de sistemas de riego que tiene la hacienda. Tiene un sistema de riego artificial y luego será una evaluación por parte de eh, el tutor de la hacienda El Pedregal. Eh, Básicamente, los cultivos que se dan en la Amazonía tienen que ver con cultivos de, por ejemplo, frutales, ¿no es cierto?, de la pitahaya, que es un cultivo tradicional de la Amazonía y que requiere de suelos un tanto desérticos, eh, que no necesita mucha lluvia. Entonces, justamente se ha visto la conveniencia de este producto para implementar luego su cultivo en la hacienda del Pedregal. Como había manifestado, no necesitas de suelos
que estén con humus, se puede decir, sino también básicamente es suelos desérticos. No sé si es que ahorita está el tutor o ponente de la Hacienda del Pedregal para que más o menos vaya indicando la práctica que se necesita. ¿Cómo es la práctica de este cultivo o de otros cultivos también? Porque es en general esto de aquí. Sí, justamente también las hortalizas tienen mucho que ver con los cultivos que se implementan en la Amazonía y también es el tema que justamente estamos tratando. Las hortalizas necesitan de un suelo no tan abonado porque eh, son de fácil producción. En todo caso, esto es lo que los estudiantes aprenden en teoría sobre el cultivo de hortalizas, que tiene que ver básicamente con que este tipo de, de hortalizas no necesitan de mucha agua tampoco. Claro que por ser seres vivientes, son plantas, necesitan agua, pero no mucha agua. Y también se necesita, bueno, sí, abono, obviamente se necesita abono para cultivar estas hortalizas, estas plantas. Entonces, bueno, no necesita mucho cuidado, un cuidado extremo, como en otros casos, otros cultivos, pero sin duda alguna, este tipo de producción son cultivos perennes que no necesitan mucho cuidado, tampoco un riego excesivo, tecnificado, y es de fácil cultivo, se podría decir. Bueno, en todo caso, de este tema de aquí, quedaría la otra parte, la parte oponente, quien tendría que indicar la parte práctica realmente de cómo se va a implementar este tema y que también a su vez los estudiantes van a ir practicando lo que han aprendido en clase. Es decir, van cultivando y van aprendiendo al mismo tiempo. Vamos a ver cómo se desarrolla en la Hacienda del Pedregal sobre el tema del cultivo de hortalizas que da la tutora de la Hacienda del Pedregal. Pues bien, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta clase práctica. Eh, una vez escuchada la ponencia de su docente de clase, pues debo acotar algunas situaciones dentro de la parte técnica. Em, si bien es cierto, como dijo el compañero, las hortalizas no demandan de mucha materia orgánica, pero sí deberíamos ir especificando y conociendo los requerimientos nutritivos de ciertas plantas, de ciertas hortalizas, como también conocer el pH ácido, perdón, el pH que debe tener la tierra para que las plantas o las hortalizas o ciertos cultivos puedan desarrollarse con normalidad o a su vez ayudarles este, para que puedan desarrollarse con normalidad. En este caso, por ejemplo, debemos tener en cuenta lo que es las labores culturales y las preculturales, las que se hacen antes de realizar la siembra y después, durante y después. Entonces deberíamos tener en cuenta ciertos parámetros, por ejemplo, primero la inspección del terreno, donde vamos a implementar nuestro cultivo. Segundo, tener un conocimiento previo del análisis de suelo, conocer el cultivo que se va a implementar. En este caso, como estamos hablando de hortalizas, son de ciclo corto. Eh,
Por ejemplo, debemos conocer los requerimientos nutricionales básicos que necesita cada especie. Debemos conocer la densidad de siembra que se debe mantener entre las plantas, entre de planta y planta y entre surco. Debemos también conocer que hay algunas plantas que necesitan ayuda con tutor. Por ejemplo, hablemos del cultivo de tomate. Siempre se necesita hacer un tutoraje. Hablemos del cultivo de pepino. Específicamente también necesita un tutor para que sirvan de guía. Entonces debemos tener algunas consideraciones, debemos conocer un poco más a fondo y aquí estamos para aprender, señores estudiantes. En este caso, si su docente de clase me había sugerido el uso de fertilizantes sintéticos en pequeñas cantidades para acelerar el crecimiento de las plantas. Eh, en mi caso, yo no lo recomiendo, porque su uso prolongado puede afectar negativamente a la diversidad del suelo, primeramente, y y también al hacer esto estamos alterando, digamos, el proceso, aunque para en un cultivo grande, digamos, para tener réditos económicos a corto plazo, sí, pero también debemos ser conscientes la calidad de producto que vamos a ofrecer al mercado. Entonces, si nosotros ofrecemos un producto de buena calidad, utilizando fertilizantes amigables con el medio ambiente, entonces también vamos a tener, veámoslo desde ese punto, vamos a cuidar la salud de la población y por ende es un valor agregado porque vamos a tener preferencia por el producto, por la calidad de producto que lo estamos ofreciendo. También debemos considerar, por ejemplo, ciertos cultivos que se los realiza en forma directa sin uso, digamos, de un invernadero. Entonces debemos considerar aspectos climáticos para evitar a lo posterior cuestión de plagas y enfermedades, pero si mantenemos un cultivo dentro de un invernadero, es indispensable utilizar un sistema de riego con la finalidad, el riego debe ser canalizado en una forma adecuada, eh, con la finalidad de, de mantener, digamos, la zona o la tierra o el terreno donde se desenvuelve o se desarrolla cierto cultivo en, en una humedad óptima. Porque recordemos que el exceso de agua produce hongos en las plantas. Señores estudiantes, son parámetros técnicos generales que siempre se debe considerar. También debemos tener en cuenta que hoy en día podemos elaborar nuestros propios abonos y fertilizantes naturales con lo que el medio nos proporciona. Entonces, como les vuelvo y les repito, de esta manera estamos ayudando al ecosistema, manteniendo un cultivo amigable con nuestro medio ambiente y también ofrecemos un producto de mejor calidad. Realizando el compost, también debemos considerar en esta cuestión también debemos ser selectivos, debemos, por ejemplo, observar cómo es el desarrollo y el desenvolvimiento digamos, de la planta, porque, por ejemplo, al momento de sembrar, no todas las plantas se desarrollan con normalidad, algunas plantas mueren. Entonces también se debe tener en consideración que esas plantas que mueren deben ser reemplazadas para también ocupar el espacio que ellas dejan y que el cultivo se desarrolle en una forma uniforme.
conforme se vaya dando pues eh, cada fase, iremos profundizando con mayor énfasis cada etapa del desarrollo de las plantas, como también conoceremos los implementos que debemos utilizar, por ejemplo, para las labores que se realizan antes de realizar el cultivo. Primero es, como les decía, la inspección del terreno, la selección del área donde se va a cultivar, tener en cuenta la densidad de siembra, la densidad de plantas, el número de plantas por la cantidad del terreno que se va a ocupar. Entonces, conforme se vayan dando este proceso, vamos a ir profundizando. Como les decía, hoy les hablé de una forma general, pero poco a poco iremos profundizando los conocimientos, como les digo. Si de pronto tienen alguna pregunta o alguna situación, pues que me la hagan conocer para poder satisfacer sus inquietudes. Eso es lo que respecta a la parte técnica. Como les digo, poco a poco iremos, conforme se vaya desarrollando pues el cultivo, iremos encontrándonos con algunas novedades, pero hoy en día les hablé en una forma general para que vayan teniendo ustedes también una idea con las cosas o con las actividades que tenemos que realizar en este cultivo. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Ya, gracias también.